Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo y hermano en la fe, Alexander García. Hoy quiero compartirles una palabra a todos ustedes y a aquellas personas que están conectadas que tal vez no han conocido del Señor o tal vez le siguen de acuerdo a su manera, mas no a la manera que está escrito aquí en su bendita palabra. Y quiero comenzar dando gracias al Señor por esta oportunidad que me permite Él de traerles una palabra de vida que va a beneficiar a muchos como lo hizo conmigo. No sin antes darle gloria y honra al Señor por algo que pasó hace mes y medio, 2 meses aproximadamente. Mi hijo pequeño de 5 años tenía los glóbulos blancos muy bajos, menos de 3.500 por debajo del promedio, cuando tendría que tener el doble. Fue una noticia que no sé por qué razón, pero al saberla sentimos paz. De alguna manera sentimos paz en el Señor, confiados de que Él haría algo. Y fue orar, pedirle al Señor, no angustiarnos ni desesperarnos porque sabíamos a quién le estábamos pidiendo. Porque Dios es bueno y misericordioso. Y Él en esa gracia y en esa misericordia, 15 días después, volvieron a tomarle el examen de leucocitos al niño. Y el milagro se hizo. Más de 7.000 glóbulos blancos tenía mi bebé. Bueno, tiene 5 años, pero es mi bebé, lo amo mucho. Y para mí, simplemente no lloré antes de pedirle al Señor esas cosas. Sí me entristecí como papá, obviamente. Pero realmente lloré fue después de saber la noticia de que mi hijo ya tenía el promedio indicado de glóbulos blancos en su cuerpo. Porque uno nunca se alcanza nunca uno se termina de sorprender de las maravillas que hace el Señor. Así que quería contar ese testimonio. Dios es bueno, misericordioso. Sabemos en quién hemos creído, que no son nuestras obras, ni nuestras palabras, ni nuestra entrega, nada de esto, nada, sino su gracia, porque Él es un Padre y Él conoce todas nuestras necesidades. Quería comentarles eso, por un lado. Por otro lado, había estado clamando al Señor de que quería conseguir trabajo en lo que había estudiado. Bueno, ahorita estoy estudiando otra cosa, gracias al Señor, pero no había podido ejercer eso que tanto había anhelado, de trabajar en una emisora. Y le pedí muchos años, durante muchos años le pedí esto, hasta que comprendí el por qué el Señor no me había abierto esa puerta. Porque cuando pensé que me la había abierto, lo hizo para que me diese cuenta de cómo está la situación hoy en muchas personas que predican el Evangelio. Entré allí a esta emisora, muy bonito todo al principio, un poco de nervios. Hacía mucho tiempo no estaba al frente de una consola, de hecho nunca había manejado, siempre había estado solamente en los micrófonos. En fin, cosas que se pueden lidiar con el transcurso de los días y se aprenden. Pero desafortunadamente llegó un momento en donde se había dado una palabra y al final dijeron, bueno, vamos a sellar esta palabra, vamos a sellar esta bendición, esta promesa. El número de cuenta es tal. Y en ese momento, cuando yo dije eso, sentí una enorme tristeza, porque es algo que me colocaron para leer, alguien me puso, me dijo, mira, lee el número de la cuenta. Y hablaban sobre que cada promesa había un demonio que quería oponerse. Sobre cada promesa estaba sentado un demonio que quería oponerse a que esa bendición llegara a ti. Nada inmundo, nada inmoral, nada abominable, absolutamente nada puede estar sentado en lo que es sagrado y en lo que es santo. Una cosa es que haya oposición del enemigo. Otra muy diferente es que el enemigo esté en el territorio de Dios haciendo de las suyas. No.
El enemigo jamás estará en el terreno del Señor haciendo de las suyas. El enemigo está en este plano espiritual, mas no en el plano celestial, queriendo interponer las cosas y las bendiciones que el Señor nos ha dado. Porque muchas personas hablan de que Daniel se vino el ángel y le dijo: es que se me puso durante 21 días. Sí, porque la lucha no es contra guerra y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Pero nada tiene que ver que el enemigo haya tomado posesión de eso. No, hay guerra espiritual, sí. Que el enemigo se opone, sí. Pero en ningún momento tiene el control de las cosas sagradas, de las cosas celestiales. Somos nosotros los que somos probados en ello. Pero sobre ninguna promesa del Señor hay demonios. Sobre las promesas del Señor, para que nosotros en algunas ocasiones no las podamos alcanzar, a veces es la duda, la falta de fe. Pero aún el Señor nos enseña que en medio de la angustia, en medio de la tribulación, podemos dudar. Y por eso está el tema de hoy, basado en esta bendita palabra. ¿Qué pasó con la emisora? Ese mismo día renuncié. Porque no estoy de acuerdo con lo de los pactos con dinero, que sella esto con plata. No estoy de acuerdo con eso. El Señor se presentó como sacrificio vivo, como el último pacto, como el que ya entregó todas las cosas. Y como está escrito, si el Señor dio el Todopoderoso a su Hijo Jesús para propiciación de nuestros pecados, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Busquen mi reino y su justicia, y las demás cosas les vienen por añadidura. Pero por andar buscando las añadiduras, nos olvidamos de las cosas celestiales y perdemos nuestra mirada de arriba, donde está lo eterno, lo incorruptible, lo perdurable, lo limpio y sin mancha, lo que verdaderamente trae alegría a nuestros corazones, y no momentáneamente como lo ofrece el mundo, sino eternamente. ¿Has dudado alguna vez del Señor Jesús? Yo he dudado a veces del Señor Jesús en momentos de dolor y en momentos de angustia, y luego me arrepentía y decía en mi corazón: Señor, perdóname por haber dudado de ti. Me sentía el hombre más miserable. Hasta que hace ya mucho tiempo el Señor me dio una palabra, y esa palabra ha quedado anidada en mi corazón durante mucho tiempo. De hecho, siempre la mantengo ahí, sabiendo de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, que nos enseña las cosas para que no volvamos a caer en ellas. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta bendita palabra que dice así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Bueno, primero que todo, está en Primera de Corintios, capítulo 10. Dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros mismos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las cosas, las caídas,
como la que tuvo David, como la que tuvo Job, como Moisés, incluso, que no pudo entrar a la tierra prometida por haber golpeado la roca y haber hecho salir agua y no glorificar el nombre del Señor. Han habido muchas cosas así. Pero vamos a hablar de algo que yo sé que va a ser de enorme bendición para todos nosotros. Porque la palabra del Señor nos vive recordando su gracia, su amor, su misericordia, y este es el Padre eterno que enseña la Biblia. Es esta palabra en la cual debemos basar nuestra vida como manual de vida, como el faro que nos conduce a buen puerto. Juan el Bautista había sido encarcelado porque amonestaba a Herodes, diciéndole: no te es lícito tener a Herodías, la mujer de tu hermano Felipe. Y él, cansado de tanta molestia que le causaba Juan el Bautista, le mandó encerrar en la cárcel. Juan el Bautista inicialmente había dicho esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista ve al Espíritu Santo descender sobre Jesucristo y no le queda duda de que Él es Dios, el enviado de Dios, de que Él es el Hijo de Dios, el tan esperado y anhelado Mesías. Pero luego vamos a ir a Lucas capítulo 7 y vamos a mirar esta palabra que a veces nos confronta, nos pone a pensar y deja muchas dudas a personas que no escudriñan la palabra y a veces se confunden por estas cosas. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Juan el Bautista estaba encarcelado cuando le dijo a 2 de sus discípulos que mandaran preguntar a Jesús esto. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él vio que el Espíritu Santo descendió a Jesús y no le cabía la menor duda de que Él era el Hijo de Dios. Pero aquí vemos que hace una pregunta dudando de si verdaderamente Jesús era el Cristo, el Mesías. Preguntando: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, o sea, al Señor Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En aquella misma hora, para que esos 2 testigos se diesen cuenta de las cosas que él hacía. Versículo 22 del capítulo 7 de Lucas. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Aquí no dijo, vaya, dígale que les han dicho que sí, lo que dicen de mí es verdad. No, él mismo empezó a hacer todo esto. Y le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. No solamente lo que habían oído, sino que por sus propios ojos ellos mismos habían visto. Y dice así, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Jesús comenzó a decir de Juan a los que estaban reunidos allí con él. ¿Qué salisteis al ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. He aquí, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué palabra tan... El Señor no condenó a Juan el Bautista. Con amor le mandó un mensaje muy claro. Juan el Bautista estaba pasando por un momento de aflicción terrible. Tal vez tenía sed, tal vez tenía hambre, tal vez estaba encadenado en una posición donde ya estaba cansado, angustiado. Pero él le manda a preguntar a Jesús en medio de su angustia estas cosas. Y es ahí donde la palabra que leímos en Corintios toma fuerza. Esto es un ejemplo para nosotros. Jesús lo condenó. Dijo, oiga, pero ¿cómo así? Juan el Bautista me dice, este es el Cordero de Dios, al cual no soy digno ni de desatar sus sandalias de sus pies, y ahora me manda a preguntar, ¿qué le pasa? No. Por el contrario, él sabía la situación de Juan. Él sabía que estaba pasando por un momento de dificultad. Y él hizo muchos milagros y predicaba a los pobres el evangelio para que sus discípulos, los discípulos de Juan, le dijeran lo que habían oído. Y no solamente lo que habían oído, sino también visto. ¿Y qué hace luego de que ellos dos se van? Exaltó a Juan el Bautista, porque sabía que él estaba allí por causa de predicar el evangelio, por causa de predicar su palabra, por causa de decirle a Herodes, eso es pecado delante de Dios lo que estás haciendo al tomar la mujer de tu hermano. Él sabía, pero como él también fue rodeado de debilidad por su condición de hombre, por eso está escrito que tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, porque también fue rodeado de debilidad, mas sin pecado. Incluso el Señor Jesús, estando en el huerto, dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, clamándole al Señor, sabiendo lo que venía. Y en la cruz, Señor, ¿por qué me has abandonado? En medio de su dolor. Pero por eso él contestó a Juan así. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo, nuestro Señor? ¿Qué le dice a aquellas personas que estaban reunidas con él? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ni Elías, ni Eliseo, ni Daniel, ni cualquiera de los profetas. El mismo Señor lo dice. El mayor de todos ellos es, y digo es, porque Él vive, fue resucitado, está allí en el reino de los cielos. No hay mayor profeta como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esto lo dijo pues porque obviamente Juan el Bautista no había muerto y no estaba en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque el más pequeño que estaba en el reino de los cielos, los hombres más pequeños que tal vez dijeron no merecemos ser salvos, pero tenían fe en el Señor y hacían sus obras,
que tal vez no eran las que grandes mencionadas en la palabra del Señor, o no eran reconocidos líderes o pastores o profetas o los llamados apóstoles, el Señor sí los conocía y les dio un lugar en su reino. Y ellos eran mayor que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista aún no había muerto y no estaba allí en el reino. Vemos el amor tan infinito de Dios plasmado en esta palabra, porque toda la palabra es un compendio, toda la palabra es una guía, la suma de tu palabra es verdad, como dice en Salmo 119. No es sacar la palabra fuera de contexto con pedacitos que se sacan a conveniencia, no. La suma de tu palabra es verdad. Y esto es lo que hoy nos dice el Señor. Si hemos dudado en momento de aflicción, tomemos el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Cuántas cosas a pesar de las aflicciones? ¿Cuántas cosas a pesar de las angustias? Y aquí estamos. Muchos se han apartado, porque como está escrito, viene el fuego de la prueba y la semilla de la palabra de Dios se ahoga, muere en su corazón. Pero el que ha sembrado su palabra en tierra viva, con fe, sabiendo que el que prometió hará, estará firme, convencido de que el Señor le salvará. Incluso, como está escrito, aunque el que esté muerto, si ha creído en Jesús, vivirá. Juan el Bautista merecía estar en la cárcel por haber predicado la palabra de Dios. El apóstol Pablo merecía haber sido decapitado por predicar la bendita palabra de Dios. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, tenía que ser apedreado de esa manera y morir por predicar la palabra del Señor. Dios es grande. Estamos en tiempos finales. Es hora de tomar decisiones. Y yo he tomado la decisión de aquí en adelante de predicar su palabra con esmero, con dedicación, colocando los dones e incluso los talentos que el Señor me ha dado para predicar esa bendita palabra que nos da vida. Predica en tiempo y fuera de tiempo. No dejes de trabajar, no dejes de sustentar a tu familia, de proveer a tu familia, porque el que no provee para los de su casa ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. Con una mano en el arado, con la otra la espada del Espíritu Santo, trabajando y haciendo lo que es bueno. Y eso incluye la predicación de la palabra del Señor. Pero que la predicación cumpla su obra completa. Porque no sea que viniendo a ser heraldos para otros mediante nuestra predicación, vengamos a quedarnos en el camino, como lo mencionó en alguna ocasión el apóstol Pablo. El que piense estar firme, mira que no caiga, como lo dice 1 Corintios. Así que si has dudado del Señor, recuerda que esto está aquí para que tomásemos ejemplo y no volver a caer en esas cosas. Porque hoy día también se han levantado muchos, pero Job pecó, el rey David pecó, Moisés pecó, y si ellos pecaron y Dios los perdonó, ¿por qué no te va a perdonar a ti? Hermanos, cuando el evangelio se predica de esta manera tan sesgada, tan errónea, y mostrando solamente una parte, se convierte en herejía, así de sencillo. Estos hombres, junto con muchos más que pecaron, tuvieron que también cargar con las consecuencias de su pecado. Y lo que a ellos les permitió continuar en la presencia de Dios fue un arrepentimiento genuino, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. No es pecar, rezar y empatar. Es decir, Señor, te he fallado. Me ha dolido el haberte fallado. No quiero seguir así. Así que ponte a cuentas con el Señor. Si tus pecados fuesen negros, los rojos como el carmesí, el Señor los limpiará como lana limpia, los dejará. El Señor es nuestro pastor.
Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si has dudado, dile: Señor, dudé de ti, en medio de un dolor, de una debilidad, en medio de mi angustia. Pero hoy he comprendido, Señor, de que tú me amas, de que tú estás conmigo, de que no me abandonarás, que podrán quitarme todo. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Ellos pensarán que me podrán quitar algo, pero incluso, como está escrito, el morir es ganancia para aquellos que verdaderamente aman a Jesucristo. Y aquellos que hacen este tipo de cosas con otras personas que predicaban la palabra, si no se arrepienten de sus pecados, o piensan en su corazón: cuando ya me vaya a morir, me arrepentiré, créeme que el Señor no les dará la oportunidad. Y la muerte los sorprenderá de un momento a otro, porque Dios conoce todo intento del corazón. Dios no puede ser burlado. Estamos en tiempos finales. Basta ya de seguir dudando, porque aquí hay muchos ejemplos de personas que dudaron, que Dios tuvo misericordia de aquellos que se arrepintieron incluso por su duda, y con amor les enviaba mensajes, como lo hizo con Juan el Bautista, porque él se ponía en el lugar de otros, porque él también vivió esas cosas. Pero otra cosa es muy diferente: es aquellos que se apartan, maldicen, apostatan de la fe, porque nunca conocieron a Jesús. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y el verdadero creyente se diferencia de los demás solo en esto: si os amáis unos a otros, conocerán que verdaderamente sois mis discípulos.